bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos y a todas por acudir a este encuentro, a esta asamblea, responsables también de las distintas asociaciones políticas, de partidos, de la sociedad civil organizada, de los movimientos sociales. Es un honor para Comisiones Obreras poder, en un momento tan trascendente, tan importante para esta tierra, poder participar en este acto conjuntamente con la Unión General de Trabajadores, donde lo que queremos fundamentalmente es poner de relieve la importancia que ha tenido la reforma laboral recientemente convalidada en el Congreso de los Diputados, pero sobre todo lo que queremos es poner en valor lo trascendente del momento laboral, del momento social, del momento económico también y del momento político que está viviendo nuestro país. Y para eso hemos concebido, hemos diseñado una ronda de encuentros de asambleas similares a esta en distintos territorios de España. La iniciamos de forma conjunta en Barcelona, hoy estamos aquí. A lo largo de las próximas semanas, incluso de los próximos meses, trataremos de explicar la importancia del momento. La verdad es que cuando iniciamos esta ronda, lo que menos esperábamos, tanto Pepe como yo mismo, era tener que intentar dotarnos de razones para explicar el por qué había que convalidar esta reforma laboral. En realidad lo que queríamos era hacer pedagogía sobre un paquete de medidas que en nuestra opinión es la mayor mejora de derechos laborales que España ha vivido seguramente en las últimas tres décadas, ¿no? Pero la verdad que las circunstancias del país son como son y con ellas hay que lidiar. Yo, para tratar de hacer una cierta semblanza del porqué de la importancia de esta reforma laboral y del porqué del momento político y económico que estamos viviendo, quiero empezar por recordar cómo se ha salido en general en nuestro país de las distintas crisis económicas. Porque España es un país que históricamente, como el resto de los países del mundo capitalista, ha atravesado crisis cíclicas, que en general se han resuelto casi siempre con 4 o 5 notas, de forma muy breve, porque no me puedo extender en exceso para que el acto tenga el dinamismo suficiente, 4 o 5 notas que en general, como digo, en mayor o en menor proporción han acompañado todas las crisis anteriores. Nuestro país es un país que en general las crisis económicas las ha afrontado desde un proceso de intensa devaluación interna. Cuando había peseta, a través de la devaluación de la moneda; cuando no había peseta, a través de la devaluación fundamentalmente de los salarios. Y de forma especialmente intensa, esa devaluación de los salarios fue el gran objetivo de la reforma laboral del año 2012, que no nos despisten demasiado, Aquella reforma se hizo para bajar sueldos. Hablarán de flexibilidad, hablarán de flexibilidad interna frente a flexibilidad externa, hablarán de mil milongas. Pero aquella reforma se hizo fundamentalmente para reducir los salarios en España, y a fe que lo consiguió. Pero es una constante en todas las crisis económicas que nuestro país ha afrontado un proceso de caída de los salarios y de devaluación interna. También se ha hecho una apuesta histórica por salir de las crisis precarizando la contratación, haciendo que la contratación de los trabajadores y las trabajadoras sea cada vez más precaria, con una particular utilización de la contratación temporal. España es el país campeón de Europa en materia de temporalidad, no porque sí, sino porque en determinado momento se hizo una apuesta política en los años 80, porque la temporalidad fuera la forma de inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo, con unas tasas de paro juvenil altísimas, y con los años y con las décadas ese recurso a la temporalidad se cronificó hasta convertirse en la palanca que utilizan las empresas para ajustarse a los ciclos económicos. Hablando en plata, contratar temporal y despedir prácticamente libre y muy barato cuando las empresas tienen problemas. Y esto es otra señal de identidad de cómo ha afrontado España, y no solo España, porque esta es una medida que se ha empleado en otros países, las crisis.
precarizando la contratación. También utilizando las figuras como la subcontratación, las ETTs o la economía de plataforma de una forma perversa. En España se ha confundido la descentralización productiva con la externalización de riesgos y costes desde las empresas hasta las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. Y esto también empezó en los años 90 y en todos los años posteriores, como digo, a través de la utilización cada vez con menos rigor, cada vez con menos derechos, cada vez con menos responsabilidades desde las grandes empresas hacia las cadenas de subcontratación, utilizando estas figuras. Y ahí la reforma del año 2012 también fue particularmente intensa, permitiendo que los salarios pudieran devaluarse en los convenios de empresa, permitiendo que las subcontratas pudieran pagar, por ejemplo, en las empresas multiservicios, salarios de absoluta miseria a miles y miles y miles de trabajadores y de trabajadoras. En España también casi todas las crisis se han afrontado facilitando el recurso al despido, lo decía antes. El ajuste de los problemas económicos o de cambios que se dan en las empresas se suele hacer expulsando a cientos de miles o millones de trabajadores a través de los despidos. Y también la crisis financiera anterior y lo que ocurrió durante la misma fue un ejemplo de esto. España llegó al 27% de paro en el año 2014, después de una reforma laboral que teóricamente tenía que evitar los despidos, y hubo 5 trimestres consecutivos de incremento del paro hasta un 27% con la reforma laboral vigente de Mariano Rajoy y de Fátima Valle. España ha afrontado también las crisis debilitando la negociación colectiva, y aquí sí que la reforma del 12 fue particularmente intensa, limitando la ultraactividad, poniendo en cuestión no ya el equilibrio en la negociación colectiva, sino la propia existencia del convenio colectivo cuando no se alcanzaba un acuerdo. Y España ha salido también de las crisis perdiendo casi siempre tejido productivo. En casi todas las crisis ha habido sectores que se nos han venido abajo y que no se han recuperado. Y en las tierras despobladas, en las tierras que más sufren el envejecimiento poblacional, en eso que llamamos o que hemos inventado la expresión de la España vaciada, se percibe con particular intensidad las consecuencias de haber perdido tejido productivo en general y tejido industrial en particular. Y compañeros y compañeras, ¿cómo está afrontando ahora mismo España esta crisis en un contexto europeo muy distinto a como la afrontó hace 10 años? Pues estamos intentando que no haya devaluación salarial. Y estamos intentando salir de esta crisis subiendo los salarios, y particularmente el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional, que vamos a situar inmediatamente en 1.000 euros, y será necesario situarlo en 1.000 euros para que haya un acuerdo con los sindicatos, esto tiene que quedar claro, que está demostrando que es perfectamente compatible con la creación de empleo. Frente a la devaluación, mantenimiento del poder adquisitivo y mejora del poder adquisitivo a través de la pelea en la negociación colectiva. Frente al debilitamiento de la negociación colectiva, fortalecimiento. Y en esta reforma laboral que el otro día se convalidó, volvemos a recuperar la prevalencia de aplicación de los convenios sectoriales. Los convenios de empresa ya no podrán reducir los salarios de los convenios sectoriales. Y esto es muy importante para la gente trabajadora. Hay en Castilla y León miles de personas, de en torno a 10.000 personas que están afectadas por convenios de empresas multiservicios. Muchos de ellos hechos para pagar el salario mínimo interprofesional, y que a partir de ahora tendrán que ver al menos satisfechos los salarios de los convenios sectoriales de aplicación. Hemos recuperado la ultraactividad indefinida, y eso es un valor enorme para cualquiera que haya negociado un convenio colectivo, porque no se negocia igual cuando en el desacuerdo pierdo el convenio, pierdo la vigencia del convenio, que cuando tengo la garantía de que ese convenio colectivo permanece vigente aunque no se alcance un acuerdo. No debilita la posición de negociación del trabajador tener la espada de Damocles encima. Por primera vez, en vez de facilitar la subcontratación precarizante, la descentralización productiva para bajar sueldos, para empeorar condiciones de salarios, estamos recuperando las responsabilidades de las empresas respecto a sus cadenas de subcontratación. Y no solo en esta reforma laboral, lo hemos hecho en el acuerdo de los riders, donde se presupone la relación de laboralidad de los riders con el gran caballo de Troya para el mundo del trabajo, que es la utilización de las plataformas y de los falsos autónomos.
Y hemos recuperado a través del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores la aplicación necesaria de un convenio colectivo para las subcontratas. Y como os decía, hemos recuperado la prevalencia de aplicación de los convenios sectoriales sobre los convenios fake que se utilizan para explotar directamente a trabajadoras como las camareras de piso y mucho más. Y hemos situado en esta reforma alternativas a los despidos por primera vez, aprendiendo de lo que hemos conseguido hacer en la crisis, salvando 3,5 millones de puestos de trabajo a través de los ERTE, con un proceso de intervención pública y desde el diálogo social sin precedentes en la historia de España. Nunca nuestro país se había gastado 30 y tantos mil millones de euros para salvar en una pandemia ni en una crisis 3,5 millones de puestos de trabajo. Y esos ERTEs y esos mecanismos red los hemos llevado a la regulación ordinaria a través de esta reforma laboral. Y vamos a poner en pie, hemos puesto en pie, el paquete de estabilización de la contratación más importante que ha vivido España en toda su historia. Los que hablan de que esta sea una reforma light, en mi modesta y discutible opinión, una buena parte de ellos no saben muy bien de lo que hablan. Esta es una reforma que, si sale medianamente bien, va a hacer que la tasa de temporalidad en España caiga drásticamente en los próximos trimestres y en los próximos años, y si no, habrá que revisarla. Y eso es muy importante, compañeras y compañeros, para ese 26% de temporales, que son básicamente personas jóvenes, entendiendo por jóvenes prácticamente ya hasta los 40 o 40 y tantos años, que ya le zumba también, pero bueno, así está el mundo. Hemos ido, como digo, a un proceso muy importante de estabilización, vamos a ello. Y estamos en disposición no solo de no perder, sino de recuperar tejido productivo y tejido industrial si este país utiliza, como tiene que utilizar, los fondos de recuperación europeos. ¿Que faltan cosas en esta reforma? Evidentemente. Evidentemente. Pero que el perímetro de lo que hemos negociado es un paquete de medidas de muchísima trascendencia y de indiscutible profundidad, también evidentemente. No confundir las cosas. Esta reforma no era y no es una ley de punto final laboral, se ponga COE como se ponga. En España habrá que seguir hablando, claro que sí, de causas de despido, de precio del despido. En España habrá que seguir hablando de flexibilidad interna en las empresas, y que la modificación de las condiciones de trabajo de los convenios o de los pactos de empresa no los puedan determinar unilateralmente las empresas. Claro que sí, pero Roma no se hizo en una noche, ¿eh? Y el paquete de medidas que estamos poniendo en pie está en la antítesis, está en la antípoda, en las antípodas de las reformas y de las políticas económicas realizadas en el resto de las crisis de la historia de nuestro país. Y el que no vea esto es que no ve. Y además lo hemos hecho desde el marco del diálogo social. Casi todas estas medidas se han hecho con acuerdo entre gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales. Y hay quien ve esto como un problema, cosa que a mí, sinceramente, me deja perplejo. Porque las políticas laborales y económicas que estamos impulsando desde los sindicatos no son políticas que se estén yendo al centro, sino que están ganando centralidad, y no es lo mismo una cosa que la otra. Cuando llegue un gobierno de la derecha en España, que espero que pase en muchos siglos, va a volver a impulsar reformas que permitan el despido de 2 millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Es más fácil que haga eso o más difícil después de la experiencia de los ERTEs y después de la reforma laboral que hemos pactado? Los trabajadores y las trabajadoras, para ganar derechos en el impulso de estas medidas en los centros de trabajo, lo hacen mejor con un 27% de temporalidad, que en términos de temporalidad juvenil es todavía mucho más alta, o lo harían mejor si, como en Europa, aproximadamente solo 15 de cada 100 trabajadores tienen un contrato temporal. El despido es la mayor muestra de violencia empresarial, y el recurso al despido es el elemento coercitivo más fuerte que tiene el empresario y que tiene la empresaria. Alternativas al despido, estabilidad en la contratación, entre otras cosas, para empoderar a la clase trabajadora de este país. Y hay que ver esas cosas en perspectiva más larga, compañeros y compañeras. Se ha hablado
que si la indemnización de los 45 días, que si patatín, que si patatán. Claro que los sindicatos no recuperamos, nos resignamos o no renunciamos a recuperar la indemnización de 45 días. Pero situémonos en qué país tenemos. En España, la gente que tiene un contrato temporal, de media, firma 4,2 contratos al año. Y la duración de cada uno de esos contratos, de media, es de 56 días. Con esos contratos, con esas antigüedades ridículas, nimias, que la indemnización sea de 33 o 45 días, es irrelevante para esta gente que es la más jodida, la más precarizada en el mundo del trabajo. Esta gente lo que necesita es que tenga un contrato indefinido. No es que le den 300 o 376 euros cuando le echen, sino que no le echen. Esa es la clave de esta reforma, compañeros y compañeras. Y esto es lo que tenemos que ver sindicalmente, y esto es lo que debieran haber visto el conjunto de las fuerzas políticas progresistas de nuestro país. Estamos en un momento en el que se están tejiendo consensos distintos en el ámbito europeo. Yo no sé cuánto van a durar, pero hay que aprovechar la ventana de oportunidad. Hay que aprovechar para impulsar una agenda reformista progresista en España. Hay que aprovechar, evidentemente, para subir el salario mínimo interprofesional, para hacer una fiscalidad más ambiciosa, para recuperar el papel de los servicios públicos en un momento en el que el deterioro de los servicios públicos es una de las grandes apuestas estratégicas del centro y del centro-derecha para hacer cada vez un país más desigual, un país más individualista, un país más insolidario, un país que se meta en las dinámicas del corporativismo, de la territorialidad en el peor de los sentidos, en lugar de espacios de solidaridad compartida. Hemos asistido a un esperpento el otro día en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas. Milagro. A un esperpento. A un esperpento en el que hay que distinguir la anécdota de la categoría. La anécdota, que es menos anécdota de lo que parece, pero no deja de ser una anécdota, es que la votación se resolvió por el error, por la torpeza de un diputado que votó en contra de lo que determinaba su grupo, en este caso el Partido Popular, y eso hizo que se convalidara un decreto. Y yo no os voy a engañar, maldita la gracia que me hace a mí que una reforma laboral tan importante como esta, tan beneficiosa para la gente como esta, se haya tenido que resolver con la torpeza de un señor que votaba desde su casa, pues a lo mejor haciéndose un colacao. Pues así de triste es la vida. Pero eso es la anécdota. Las categorías son dos. Una, que una vez más en España se ha tratado de resolver una votación trascendente para la mayoría social y para la legislatura utilizando el pirateo político, utilizando el transfugismo de dos personajes que no solo votaban en contra de lo que les había indicado su partido, que es poco disculpable, sino que tuvieron la desfachatez de tener oculta su intención todo el día para evitar que no hubiera ningún movimiento político que democráticamente convalidara la reforma laboral. Eso es la categoría. Esa es la categoría. La derecha en España como sinónimo de trampa. Esa es la categoría del esperpento que ocurrió el otro día en el Congreso de los Diputados. Y hay otra categoría. El cortoplacismo de algunas fuerzas políticas. El cortoplacismo de algunas fuerzas políticas que, reclamándose como de izquierdas, con tal de meter en un brete a la legislatura, al gobierno y a determinada ministra, pensaron que valía la pena poner esta reforma al borde del precipicio, ya que iba a salir con otros. Y queremos hacer un llamamiento a esas fuerzas que se denominan de izquierdas para que levanten la vista de cuáles son los retos que tiene nuestro país. Porque los retos que tiene nuestro país no son particularmente distintos a los que tienen otros países.
sociedad. Cantaba Marisa la canción de Mercedes Sosa, todo cambia. Estamos en un momento de intensísimas transiciones en el mundo, geopolíticas, medioambientales, energéticas, digitales, de todo tipo. Y necesitamos hacer esas transiciones ganando y consolidando derechos. Y es importante entender la altura, o tener altura de miras para afrontar esas transiciones. Pero hay que tener también en cuenta otra cosa, y voy a la parte final y concluyo, porque aquí se va a votar el domingo. Y esta votación que se va a hacer aquí el domingo, que no tiene ningún sentido que estéis en un proceso de adelanto electoral, bueno, sí tiene uno, ese es el problema. Empieza a estar en juego si en España se consolida o no una alternativa política que nada tiene que ver con la del Partido Popular de otras ocasiones. Una alternativa de derecha, de centro-derecha, perfectamente, en fin, lógica, en un modelo donde a veces se gana y a veces se pierde. La alternativa política en España hoy en día es una alternativa abiertamente reaccionaria. Más reaccionaria que los países que hoy en día son más reaccionarios en Europa. Con un Partido Popular sometido o autosometido a moverse en los marcos de referencia de la extrema derecha, del nacionalpopulismo de extrema derecha que representa la gentuza de Vox. Es lo que está en juego en nuestro país. Podemos verlo desde abajo, desde ver que son las fuerzas que han votado contra el salario mínimo interprofesional, contra la reforma laboral, contra que se eliminen las bajas por absentismo, contra todo lo que haya que votar. Pero bueno, eso entra dentro de las lógicas que también pues se pueden tolerar lógicamente, faltaría más en un sistema de pluralidad democrática. Pero ese no es el problema. Estamos ante unas fuerzas que hoy en día se mueven, se columpian, como digo, entre el neofascismo que representa Vox y la deriva verdaderamente preocupante en la que está cayendo el Partido Popular de Pablo Casado. Riéndole las gracias a la extrema derecha, queriendo parecerte a la mañana a Santiago Abascal y a la noche a Díaz Ayuso, y reforzando un trampismo, un movimiento trampista que no debe tener cabida en España. Estamos en riesgo de un serio retroceso de los principios democráticos básicos en nuestro país que se expresan cuando se oye a un personaje hablar con dos supuestos albañiles riéndose, no voy a decir de qué, una ministra de este país, que se expresan con fuerzas políticas que ponen representantes a concurrir a las elecciones abiertamente xenófobos, abiertamente misóginos y abiertamente homófobos. No es tolerable este retroceso en un país avanzado como España, en un país plural como España, en un país, como digo, perfectamente equiparable a otros países en términos de libertades cívicas. Y esto es lo que está en juego. Yo ya sé que esto no debiera ser lo que está en juego en Castilla y León. Las elecciones autonómicas tienen una sustantividad en sí misma y son fundamentales, porque de ahí dependen los servicios públicos, la educación, la sanidad, muchas de las políticas de movilidad tan importantes en un territorio tan grande como este, con tantos municipios tan poco poblados y donde el papel de lo público es tan determinante para cohesionar socialmente. Pero os guste o no nos guste, y entiendo que nos guste, entiendo que no nos guste, han metido a estas elecciones en una dinámica de permanente movimiento a nivel nacional, de permanente desestabilización a nivel nacional. Por eso es tan importante que la ciudadanía de Castilla y León vote este domingo y no avale estas políticas reaccionarias. Hay que hacer un llamamiento a lo que un día fue el centro-derecha del Partido Popular, a que vuelva la racionalidad. Hay que hacer un llamamiento porque España no se puede deslizar a la polarización, al extremismo que quieren llevar otros. Y sobre todo, hay que explicarle a la gente que aquí lo que está en juego no son cuántas pulseritas con banderas se ponen en la muñeca, que aquí lo que está en juego no es cuántos toros de Osborne hay en la carretera, que aquí lo que está en juego es su salario mínimo interprofesional, es su médico o su doctora, es su sistema educativo, es su sistema de dependencia, es su sistema de pensiones,
es la fiscalidad para que paguen más lo que más tienen y sostener un modelo social, es afrontar las transiciones desde perspectivas de justicia social. Eso es lo que está en juego. Y por eso estamos aquí los sindicatos. Y por eso está aquí la Unión General de Trabajadores y están las comisiones obreras. Lo nuestro no es la política, lo nuestro no es el partidismo, pero nosotras y nosotros no somos apartidistas. Nosotras y nosotros no somos neutrales. Y cuando nuestro país se la está jugando, como cuando se la jugó en la transición, como cuando se la jugó contra el franquismo, cuando se la jugó en los grandes momentos de reconversión de España, ahí están sus organizaciones sindicales de clase para decirle a la gente que se puede